Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la clase número 6 y última del tema combinatoria y conteo, traída por las clases en línea del Prepolitécnica Tesla. En esta ocasión vamos a ver los últimos temas que nos falta, que son ejercicios de variación y permutación con repetición. Para entender mejor vamos a ir directamente con ejercicios. Nos dice que en el exhibidor de una juguetería se desea colocar la nueva mercadería que ha llegado para el presente mes. Entre la mercadería se tiene balones, carros a control remoto, muñecas de la misma marca y modelo. Y nos dice, si el exhibidor tiene espacio para 5 juguetes, ¿cuál es el número máximo de manera diferentes en las que se puede colocar los juguetes en el exhibidor? Como se acuerdan, los parámetros que debemos encontrar inicialmente son población, muestra o muestra con N, muestra, si importa el orden y si existe o no existe repetición. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar estos distintos parámetros. Nos dice entonces, en el exhibidor de una juguetería se desea colocar la nueva mercadería que ha llegado para el presente mes. Entre la mercadería se tiene balones, 1, carros a control remoto, 2, y muñecas de la misma marca y modelo, 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos elementos o cuántos tipos de elementos tengo a disposición? Únicamente 3. Luego, tengo que sacar mi muestra, grupitos de cuánto voy a hacer. Entonces, dice, si el exhibidor tiene espacio para 5 juguetes, entonces voy a hacer grupitos de 5, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el número máximo de maneras diferentes en las cuales se puede colocar los juguetes en el exhibidor? Nos está diciendo entonces ahora el orden. ¿Importa o no importa el orden? Sí importa el orden. ¿Por qué? Porque nos está diciendo de cuántas maneras diferentes. Por ejemplo, vamos a ver aquí, no da lo mismo colocar muñeca, muñeca, carro, carro, balón, que colocar, por ejemplo, balón, carro, carro, muñeca, muñeca. Pese a que están la misma cantidad de elementos, 2 muñecas, 2 carros y un balón. Pese a que están la misma cantidad de elementos, no están agrupados o no están colocados de la misma manera, ¿no es cierto? Pese a que es el mismo grupo, no están colocados de la misma manera. Cada uno está colocado de una manera diferente, ¿no es cierto? Es por eso que esta palabrita aquí es clave, o estas dos palabras son claves, de cuántas maneras diferentes se pueden colocar. Por eso es que nosotros sabemos que el orden aquí sí importa. Y la repetición, sabemos también que de ley va a haber repetición. Al haber 3 elementos en total y vamos a colocar en 5 posiciones, de ley voy a tener que repetir un elemento más de 2 veces o 2 veces. Entonces aquí la repetición también existe. Si nos damos cuenta, basándonos en el formulario, tenemos que el orden sí importa, repetición sí existe, y ¿qué más? Esta parte es clave, que N5 es mayor que M. N mayor que M. ¿Dónde caemos cuando tenemos N mayor que M? Aquí. Sería entonces una variación con repetición. Vamos a usar esta fórmula. Entonces, variación con repetición de M elementos agrupados de N en N va a ser M a la N, ¿no es cierto? Entonces sería variación de M elementos agrupados de N en N sería M a la N. Desarrollando, ¿cómo nos quedaría? Variación de M elementos de 3 elementos agrupados de 5 en 5 va a ser igual a M, que sería 3 a la quinta, ¿no es cierto? Que potencia ya saben cómo se desarrolla. Sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces, ¿no es cierto? 5 veces. ¿De acuerdo? Porque esa es la forma de la potencia, cómo desarrollar una potencia. Entonces sería 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Sí? 27 por 3, 1 sería 81. ¿Sí? Y 81 por 3
81, 8, 16, 24, 240 y 3, 243. La respuesta sería entonces 243. 243 formas de colocar esos tres juguetes, esos tres tipos de juguetes en un estante de cinco posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el siguiente ejercicio para seguir teniendo mejor destreza con este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Dice, ejercicio modelo ser bachiller. Con las cifras, vamos a ver, con las cifras 1, 2, 3, ¿cuántos números de 5 cifras pueden formarse y cuántas son impares? ¿Cuántas cifras de cuántos números de 5 cifras con el 1, 2 y 3? Entonces tendríamos una población de 3 en total, porque tenemos solo 3 números a disposición. Tendríamos una muestra, grupitos de 5 números, ¿no es cierto? Tenemos que el orden, aquí sí importa el orden, lógicamente aquí sí importa el orden, porque no da lo mismo escribir 1 y 2 que 2 y 1, que sería 12, y el otro sería 21, pese a que son los mismos números. Entonces el orden sí importa. Tenemos repetición, que también existe repetición, sí hay repetición. ¿Por qué? Porque tenemos solo 3 números y vamos a formar grupitos de 5, entonces en algún momento esos números van a repetirse, ¿verdad? Entonces sí importa, sí existe repetición también, quedándonos de la siguiente manera, que, a ver, aquí me equivoqué un poco al poner M y es N aquí, N, listo. Entonces, sabemos que N está siendo mayor que M. ¿Y qué es eso? Variación con repetición, ¿verdad? Entonces la variación con repetición de M elementos agrupados en grupitos de N va a ser igual a M a la N, ¿verdad? Yéndonos por ese lado. Contestando primero cuántos números de 5 cifras se pueden formar. Nos quedaría entonces variación con repetición de 5 elementos agrupados en grupitos de 3. Nos quedaría M3 a la 5, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se resuelve eso, variación con repetición de 5 elementos agrupados en grupitos de 3, 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Nuevamente, 3 por 3, 9, 9 por 3 sería 27, 27 por 3, 20 por 3, 60, 7 por 3, 21, 60 y 21, 81. 81 por 3 sería 8, 16, 24, 243, 243. 243 formas posibles de crear números de 5 cifras con el 1 y el 2 y el 3, ¿no es cierto? Contestada la primera pregunta. Bien, ahora vamos a desarrollar la segunda parte del ejercicio cuando nos dice cuántos son impares. Esta parte necesita un poquito más de razonamiento. Por ejemplo, si yo tuviese aquí el número de 5 cifras, ¿no? 3, 4 y 5. Ya tengo que borrar esto. Listo. Entonces, aquí puede estar el 1, el 2, otra vez el 2, por ejemplo, otra vez el 2 puede ser. Y en esta parte, en la última posición es clave. En la última posición jamás puede existir el 2. Puede ser el 1 o puede ser el 3. Acá cualquiera de todos los números, siempre y cuando acá tengamos el 1 y el 3, ¿no es cierto? Sí, entonces lo único que nosotros debemos hacer es garantizar que el último número pueda ser 1 o pueda ser 3, porque si es 2 ya no sería impar, ¿no es cierto? Debe ser necesariamente 1 o 3 para que sea impar. Basándonos en ese concepto, hagamos lo siguiente. Básicamente lo que yo voy a proponer en este momento es lo siguiente. Yo quiero formar únicamente una cifra que tenga 4 números, una cifra de 4 números con los números 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para este último número ya dejarle destinado que siempre tenga el 1 o tenga el 3. Quedaría de la siguiente manera entonces. Sería variación con repetición de 3 elementos agrupados en grupitos de 4, porque esos son los que yo voy a poner aquí, quedándome entonces sería M, en este caso sería 3,
agrupados en grupitos de 4, sería a la cuarta, sería entonces variación con repetición de 3 elementos agrupados en grupitos de 4, 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81, ¿verdad? Listo. Entonces sería 81 combinaciones posibles voy a tener en esta casilla de aquí. Entonces, entendamos esta partecita. Aquí voy a tener entonces 81 combinaciones posibles siempre y cuando al final termine con 1. Y acá voy a tener otra de 81 combinaciones posibles siempre y cuando termine con 3, porque ahí estoy garantizando que sean pares. Entonces, 81 que terminan con 1 y 81 que terminan con 3, lo único que tendría que hacer es sumar y sacar la cantidad total. Sería 8 y 8, 16, 162, ¿no? 162 formas posibles de que de obtener cifras impares. Entonces esas serían las respuestas que me está planteando este ejercicio. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Dice ejercicio modelo ser bachiller. Con el punto y raya del sistema Morse, de hecho aquí sería código Morse, ¿no? ¿Cuántas señales distintas se puede enviar usando como máximo 4 pulsaciones? Entonces nuevamente tengo mi población, tengo mi muestra, tengo el orden y tengo la repetición. Otra vez, mi población, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tengo a disposición? Solo 2, el punto y la raya. Entonces sería 2. ¿Cuántas señales distintas se pueden enviar usando como máximo 4 pulsaciones? 4 pulsaciones, entonces voy a usar grupitos de 4, es decir, voy a tener raya, punto, raya, raya, o punto, punto, raya, punto, de esa manera, ¿no es cierto? 4 elementos usando únicamente el punto y la raya, ¿sí? El orden importa, sí importa el orden porque en el código Morse no da lo mismo tener punto, punto, raya, punto que tener, por ejemplo, punto, 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 raya, que a la final está compuesto por los mismos elementos, pero el orden hace que tome el valor de un carácter completamente distinto. Entonces, aquí el orden sí importa, la repetición existe, de ley existe repetición porque tengo únicamente 2 elementos y 4 espacios que cubrir, de ley se van a repetir en algún momento. Entonces aquí la repetición, también existe repetición. ¿Qué más tenemos? Que n va a ser menor que m, por lo tanto es una variación con repetición, ¿verdad? Es una variación con repetición, quedándome de la siguiente manera: variación con repetición de m elementos agrupados en grupitos de n sería igual a m a la n, ¿no es cierto? Sería entonces variación con repetición de, ya reemplazando nos quedaría m, que sería 2, agrupados en grupitos de 4, sería 2 a la cuarta. Sería entonces 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces tendría 16 formas o 16 caracteres posibles en total, agrupando el punto y la raya en grupitos de 4, ¿no es cierto? O 16 señales distintas, como nos dice aquí. 16 señales distintas, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio y nos dice cuántas palabras se puede formar con las letras de la palabra casa. ¿Cuántas palabras más? Es decir, yo voy a coger esta palabrita casa y voy a mover las letras y voy a formar palabras distintas. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: población, ¿cuánto tengo de población? ¿Cuál es mi población? ¿Cuántos elementos tengo en total a disposición? 1, 2, 3 y 4 elementos. 4 elementos. ¿Cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra casa? Mi muestra. Aquí, si se dan cuenta, no me está diciendo tome solo 2, tome solo 4, tome 3. No nos está diciendo eso. Entonces yo debo tomar todas, ¿no es cierto? De hecho, me está haciendo referencia a cuántas palabras puedo formar con las letras de la palabra casa. O sea, prácticamente me está diciendo use todas las letras. Entonces mi muestra 4, ¿no es cierto? El orden, ¿importa o no importa el orden? Sí importa el orden. No da lo mismo que poner, por ejemplo, casa, que poner
saca, ¿no es cierto? A la final son dos palabras completamente distintas. Es por eso que aquí el orden sí importa. Existe repetición. Si nos damos cuenta, también va a existir repetición. ¿Por qué? Porque tengo dos veces la misma palabra, dos veces la A, ¿no es cierto? Entonces, sí hay repetición también. Y aquí hay una pequeña variación con respecto a los ejercicios anteriores que hemos venido viendo. Si se dan cuenta, aquí tenemos esto, que M es igual a N. ¿Y qué pasa cuando M es igual a N? Cuando la población es igual a la muestra, ahí caemos en el caso de permutaciones, acuérdense, miren. ¿Cuándo sabemos que usamos permutaciones? Cuando la población es igual a la muestra. Entonces, miren, ¿importa el orden? Sí importa el orden. ¿Puede repetirse? Sí pueden repetirse. Y aquí usamos esta famosa fórmula. N elementos, y aquí tenemos permutados, tenemos A, B y C, que hasta aquí no se ha visto nada distinto con respecto a M y N, ¿no es cierto? Aquí se nos aparece un poco más de letras distintas, que al final no son mayor cosa, son conceptos bastante claves, bastante básicos que vamos a ver en este momento. Para eso vamos a entender primero lo siguiente. A ver, imagínense que yo voy a formar la palabrita, la primera palabra voy a decir casa. Pongo esta letra con otro color para que se identifique, para que se note que es otra letra. Y digamos que aquí voy a escribir mi segunda palabra y resulta que escribo casa. Sí, a la final se dan cuenta que es la misma palabra con la única diferencia que esta A que estaba al último en la cuarta posición ahora está en la segunda posición y esta A que estaba en la segunda posición ahora está en la cuarta posición, ¿no es cierto? Entonces miren que ese es el problema, que estaríamos redundando demasiado si es que nosotros no haríamos esa distinción de elementos similares o no discriminaríamos a estos elementos similares, ¿no es cierto? O por ejemplo, yo pude haber puesto mi tercera palabra CSA, ¿sí? Y si no, hubiese puesto también mi cuarta palabra CS ¿no es cierto? Sí, igual, es la misma palabra, solo que está cambiada la posición de estos mismos elementos. Es por eso que nosotros deberíamos hacer alguna o deberíamos aplicar alguna fórmula que nos diga estas dos palabras son las mismas y por eso no redunde, ¿no es cierto? Y para eso es que se usa esta fórmula de permutación con repetición. ¿Cómo se usa? Se usa de la siguiente manera. Dice que es la permutación de n elementos o los grupitos de n cuando se repite A, se repite B y se repite C, etc. Va a ser igual a n factorial sobre A factorial por B factorial y por C factorial. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Porque n sí sabemos que es nuestra muestra, ¿no es cierto? ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Es simplemente la cantidad de veces que se repiten los elementos. Por ejemplo, en este caso, para sacar datos, yo voy a tener acá que A va a ser, porque básicamente yo voy a identificar cuáles son los elementos que se repiten. Va a ser A y A, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repiten? 2 veces. Entonces yo voy a poner que A va a ser 2, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula me quedaría la permutación de 4 elementos cuando se están repitiendo 2 veces, me quedaría que 4 factorial sobre 2 factorial, ¿de acuerdo? Desarrollando la permutación me quedaría, aquí es permutación con repetición, no, si no va a aparecer permutación normal, ya, eso nos faltó.
Sería entonces 4 por 3 y por 2 factorial, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se me vaya con este 2 factorial. Simplifico, simplifico y me nos queda que 4 por 3, 12. Entonces, permutación con repetición de 4 elementos, cuando se repiten 2, me quedaría 12, ¿no es cierto? Entonces, se puede formar en total 12 palabras con la frasecita o con los elementos de la palabra casa, ¿de acuerdo? Bien, nos dice ejercicio modelo ser bachiller. Entonces, con este ejercicio vamos a entender mejor. Dice que con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, ¿cuántos números de 9 cifras se pueden formar? ¿Cuántos, cuántos elementos tengo a disposición? Es decir, ¿cuál sería mi población? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Mi muestra, grupitos de cuánto vamos a hacer. ¿Cuántos elementos de 9 cifras puedo formar? Entonces voy a ocupar los mismos 9 números, ¿no es cierto? Ahora, el orden, ¿importa o no importa? En números siempre importa el orden, de hecho, ¿no es cierto? Porque no da lo mismo escribir 2 y 3, que sería 23, que 3 y 2, que sería 32. Y la repetición, también existe repetición. Sí existe repetición. ¿Por qué? Porque tengo 3, 2, tengo 4, 3 y tengo 2, 4, ¿no es cierto? Es por eso que sí existe repetición. Bien, entonces sería m igual a n igual a m. Estaríamos cayendo en el caso de permutación, ¿verdad? Aplicando la fórmula que nos quedaría, que nos dice que la permutación con repetición de m elementos o de n elementos, nos decía de hecho, ¿no? A la final van a encontrar nomenclaturas distintas en distintos textos, así que vale la pena acoplarse a esto. Sería entonces cuando se repite a veces, cuando se repite b veces y cuando se repite c veces, va a ser igual a n factorial sobre a factorial por b factorial y por c factorial, etcétera, ¿no es cierto? Pueden haber más incluso. Entonces, reemplazando nos quedaría permutación con repetición de n, de n, que sería 9, cuando se repite a veces, b veces y c veces. Vamos a sacar entonces, ¿cuántas veces se repite el 2? 3 veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? 4 veces. B, 4 veces. ¿Cuántas veces se repite el 4? 2 veces. Entonces sería C, 2. Por lo tanto, aquí me quedaría n factorial, sería 9 factorial, sobre a factorial, que sería 3 factorial, por b factorial, 4 factorial y por 2 factorial. En esta vez ya queda mejor entendido, ¿no es cierto? Se ve mejor todo. Entonces sería, una vez más, no se pueden multiplicar los factoriales. No puedo decir, por ejemplo, 3 por 4, 12 y 12 por 4, 24, 24 factorial, ¿no es cierto? No se puede hacer eso, no se puede multiplicar. Siempre hay que desarrollar el factorial primero y ahí sí podemos multiplicarlo. Entonces sería permutación con repetición de 9 elementos, cuando se repite 3 veces, 4 veces y 2 veces, sería igual a 9 por 8, por 7, por 6, por 5 y por 4 factorial. ¿Para qué le dejo hasta ahí? Para que se me elimine con este man de acá, con el 4 factorial. 3 factorial por 4 factorial y por 2 factorial. Listo, 4 factorial se me va con 4 factorial. Esto también debí haber desarrollado. Voy a tener que hacer otro paso solo por no haber hecho eso. Permutación con repetición de 9 elementos, agrupados cuando se repiten 3, 4 y 2 veces. Me quedarían entonces 9 por 8, por 7, por 6, por 5, sobre 3 por 2 y por 1, el 3 factorial, y por el 2 factorial, 2 por 1, ¿no es cierto? Puedo decir lo siguiente, 3 por 2, 6, se va con el 6, la mitad 1 y la mitad de 8 sería 4, ¿verdad? Listo, eso es todo lo que tengo. Puedo multiplicar entonces, sería 9 por 4 por 7 y por 5, ¿no es cierto? Listo, entonces sería en total 9 por 4, 36, 36 por 7, 30 por 7, 3 por 7, 21, 210, 210 y 6 por 7, 42,
210 y 42, 252. 252. 252 por 5, 252 por 5 sería por 10, la mitad, 201, 26, 1260. 1260. Entonces sería 1260. Eso es lo que nos quedaría como respuesta. Sí, chicos, entonces, como se dan cuenta, de esta manera se aplica la permutación con repetición, no es nada complicado. Esto se usa únicamente cuando los elementos se van a repetir. Sí, hasta aquí hemos visto todos los casos que existen de combinatoria y conteo. Si es que tienen dudas en alguno de los casos que hemos visto anteriormente, pueden revisar los videos, están en orden. Entonces de aquí empezaremos a ver otros temas más para la prueba de ser bachiller. Espero que les vaya bien, chicos.